Buenas noches. A continuación voy a presentar la memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello. Nuestro proyecto consiste en un modelo de negocio para una clínica veterinaria en la comuna de Rinconada de los Andes, región de Valparaíso. Los autores son Jorge Jalpa Villanueva y Samuel Saldaña Escobar. Esta es la presentación número 1 del taller de título 2. Nuestro profesor guía es el señor José Luis Salazar. Contenido de la presentación: habrá una fundamentación, limitación y alcance del proyecto, objetivos, el modelo de negocio, análisis del mercado, análisis estratégico, un plan de operaciones, definición del plan financiero y las conclusiones parciales según el desarrollo que llevamos de nuestro trabajo. Fundamentación. Quisiéramos comenzar con dos preguntas. ¿Tiene usted mascota? Si es así, ¿cuánto dinero gasta anualmente en ella? ¿Sabía usted que en Chile el mercado de mascotas el año 2012 facturó 572 millones de dólares anuales? Este mercado ha ido en continuo crecimiento, un crecimiento lineal. Se espera y se proyecta para 2017 un incremento aproximadamente del 37%. Esto es un gasto anual de 650 millones de dólares. Relación humano-mascota. En Chile, esta relación es de 5 habitantes por una mascota. De esto, el 60% de los hogares tienen perros y el 30% tienen gatos. La oferta en el sector que se emplaza el proyecto es limitada. Principalmente los servicios, consultas veterinarias que existen se encuentran en las comunas San Felipe y Los Andes. Sin embargo, en Rinconada de los Andes no existen este tipo de servicios. Limitación y alcance del proyecto. El proyecto se ubica en el sector Quinta Región Cordillera, en Calle Larga. Para nuestro proyecto se entenderá como mascota principalmente perros y gatos. Objetivo: crear el modelo de negocio. Objetivo específico: analizar el mercado, identificar nuestra ventaja competitiva, desarrollar un plan de operaciones y realizar el análisis financiero. Modelo de negocio. Para definir el modelo de negocio vamos a utilizar información bibliográfica. Para ello, valor es la razón por la cual un cliente escoge una marca sobre otra. Propuesta de valor: estrategia empresarial que maximiza la demanda a través de configurar óptimamente la oferta. Modelo de negocio: descripción de cómo una organización crea, entrega y capta valor. Canvas. Canvas es una metodología para crear un modelo de negocio que se estructura en 9 pilares fundamentales. Estos son críticos a 4 áreas dentro de la empresa: lo que es clientes, oferta, infraestructura y evaluación económica del proyecto. Para nuestro proyecto, el segmento cliente estará constituido por los amantes de las mascotas y los dueños. Normalmente, una mascota, cuando integra un grupo familiar, pasa a ser parte de este. Por ello, nuestra propuesta de valor va enfocada a entregar un servicio integral, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Proveer de productos de alta calidad, tanto en alimentación y cuidado de mascotas. Nuestros canales de distribución serán las redes sociales, el boca a boca y publicidad que será ubicada directamente en la clínica. Relación con los clientes será una relación cercana, la cual estará definida principalmente por los valores de nuestra empresa. Nuestras fuentes de ingresos serán, por lo tanto, por servicios veterinarios, venta de productos alimenticios, medicamentos, artículos para animales, además de servicio de hospedaje, hospitalización y peluquería.
Nuestros recursos clave son principalmente la infraestructura y el equipamiento. Nuestra actividad clave será el marketing y tener la infraestructura necesaria para el traslado de las mascotas. Socios clave, Drug Pharma y Centrovet, que proveerán principalmente de medicamentos. Mascotas proveerá de productos alimenticios, así como también artículos para mascotas. Y Coles proveerá principalmente de insumos médicos, tales como guantes, bisturí, agujas, inyecciones, etc. Estructura de costo. La estructura de costo estará definida principalmente por la remuneración del personal, la mantención de los equipos y de la infraestructura de la clínica. Análisis de mercado. Oferta. Bueno, la oferta se hizo una investigación, se identificaron 13 centros entre las comunas de San Felipe y Los Andes. Se levantó información en terreno identificando diferentes aspectos, tales como la infraestructura, el tipo de servicio que entrega y los honorarios que ellos reciben por dicho servicio. Además de otras variables, tales como sus principales fortalezas. De esta forma también se obtuvieron datos, por ejemplo, de los precios listas que ellos tenían para los servicios. Por ejemplo, para una consulta veterinaria, el valor máximo que tenía una consulta fue de 12.500 pesos y el menor valor fue de 3.500 pesos. Esto nos da una media de 7.500 pesos en precio para solamente lo que es consulta. La demanda fue definida en base a las siguientes variables. Se tomó el valor de la facturación anual del año 2012 que hubo en Chile, ¿cierto? Que fue de 572 millones de dólares. También se identificó la población en el área de influencia, según datos del censo de 2012. De esta población, solo el 63% debería tener mascota, según los estudios publicados por profesionales del municipio. Si consideramos que en el sector del área de influencia hay una cantidad de 13 clínicas, luego determinamos que mensualmente cada clínica debiera tener un ingreso de 11 millones de pesos mensuales en promedio. Esto llevaría a que el promedio anual sería de 130 millones de pesos. Análisis estratégico. Misión. Ofrecer bienestar a las mascotas de la familia a través de servicios veterinarios integrales en el sector de Rinconada de los Andes por medio de un equipo humano cercano, con alta especialización y calidad en infraestructura. Visión. Ser una empresa sólida y reconocida por nuestros clientes en la calidad de los servicios veterinarios y el profesionalismo en la provincia de Los Andes. Análisis estratégico. Para ello hemos utilizado las 5 fases de Porter. El objetivo es determinar la rentabilidad. ¿Cómo? Analizando la competencia. Amenaza de nuevos competidores. En general, esto lo definimos como un valor medio, en el sentido que para ingresar al mercado veterinario se debe hacer una fuerte inversión en lo que es infraestructura. Sin embargo, en lo que se refiere a las exigencias gubernamentales, estas no son altas, por lo cual, por ello, se ha masificado mucho lo que son consultas veterinarias, ya que no requieren tanto infraestructura y, a su vez, las exigencias gubernamentales no son tan altas. Rivalidad entre los competidores. Bueno, en general la detectamos baja porque en el sector de Rinconada de los Andes no existen competidores. Ellos se encuentran principalmente localizados en las otras comunas. Sin embargo, por el tipo de servicio que nosotros queremos entregar, nos diferenciamos con ellos y esto nos permite que a su vez la rivalidad no sea
tan alta. La amenaza de productos sustitutos en general es baja, debido a que el servicio debe ser entregado por un profesional médico veterinario. Quizás algunos productos, tales como los artículos para mascotas, pudiesen tener sustitutos. Poder de negociación de los clientes en general es baja, sobre todo cuando el cliente considera la mascota parte de su familia. Ahí, en ese caso, lo más que interesa es el estado de salud de la mascota. En todo caso, de nuestra parte, vamos a establecer valores que han sido normados por el Colegio Médico Veterinario. Poder de negociación de los proveedores en general es alto, ya que los proveedores de medicamentos son pocos. En cuanto a los productos, por ejemplo, de alimentación, estos son principalmente dominados por el retail. Análisis estratégico, modelo Delta. Bueno, el modelo Delta nos permite definir y ejecutar la estrategia. En nuestro caso, nuestra estrategia se orienta en la solución total al cliente. Esto es, aumentar la utilidad del cliente en base a nuestros servicios. Plan de operaciones. Bueno, el emplazamiento de nuestro proyecto se encuentra a un costado de la ruta E89, conocida como Calle Larga. En ese sector transitan 4.500 vehículos diariamente, considerando solo camionetas y vehículos livianos. Esto es aproximadamente 3 vehículos por minuto. Por otro lado, el sector también es muy reconocido por toda su infraestructura turística, 140 metros cuadrados tendrán las instalaciones, en las cuales se definirá una sección de recepción, farmacia y pabellones, por ejemplo. Recursos humanos serán 5 personas, en los cuales será un administrador, una secretaria, un médico veterinario, un técnico veterinario y personal para mantención. Los procesos de negocio son la venta de artículos, servicio clínico, servicio de peluquería, servicio hotel y hospitalización. Cada uno de estos elementos llevará su modelo de negocio. Inversión. Bueno, la inversión estimada para el plan financiero, la inversión estimada es de 71 millones de pesos, principalmente distribuido entre lo que es construcción, equipos médicos, equipos operativos, mobiliario e instrumental. Los costos fijos son de 56 millones de pesos anuales, distribuidos en lo que es remuneración, mantenimiento y servicios básicos, tales como luz, gas, agua. Costos variables. Los costos son variables de 1.2 millones de pesos mensuales. Estos son principalmente insumos, ¿cierto?, que se pueden ocupar para diferentes procedimientos. Actualmente tenemos en desarrollo los siguientes elementos. Utilidad por el servicio. Debemos determinar cuál va a ser nuestra utilidad. Definir el flujo caja. Determinar cuál va a ser la tasa de descuento más adecuada. Realizar algún análisis de sensibilidades y análisis de algunos escenarios. Conclusiones parciales. Bueno, el modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y capta valor. El mercado, ¿cierto?, ha sido muy importante identificar las características de la oferta existente en la zona, así como lo que es la demanda que hay por estos servicios. La estrategia, el modelo Delta nos ha orientado en el sentido hacia dónde debemos definir nuestra estrategia, que en este caso es hacia el cliente. El plan de operaciones, identificar los diferentes procesos que habrían dentro de este modelo de negocio, nos ha servido para determinar